Bien, seguimos con la grabación de los vídeos y en este caso seguimos con el tema 3, campo eléctrico. Y en este caso vamos a ver un vídeo en el que vamos a ver cómo se analiza el movimiento de partículas cargadas en el seno de un campo eléctrico. Y vamos a ver qué ocurre en función del potencial y de la energía potencial. ¿De acuerdo? Vamos a ver una partícula cargada positivamente, negativamente y las situaciones que se pueden plantear. Empezamos por una partícula de carga positiva. Y vamos a considerar que esa partícula se está moviendo en la misma dirección y sentido del campo eléctrico. Es decir, no está, digamos, no la dejamos ahí y el campo eléctrico actúa sobre la partícula, sino la partícula se está moviendo en la dirección y sentido en la que tenemos el campo eléctrico uniforme, ¿de acuerdo? Y constante. Bien, ¿qué ocurre con el potencial? Bueno, pues nosotros sabemos que la variación del potencial electrostático está relacionado con el campo, a partir de la expresión menos la integral entre A y B del campo por el diferencial de R. Como, repito, es un campo constante y uniforme, en lugar de hacer el cálculo integral, nos vamos a quedar con el producto escalar entre esos dos puntos. ¿De acuerdo? Sería el producto escalar del campo por el desplazamiento. Y con el menos, evidentemente, que lo mantenemos. Aplicamos el producto escalar, módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Como el campo eléctrico y el desplazamiento forman un ángulo de 0 grados, el coseno sería 1. Por lo tanto, vemos que la variación del potencial producida es igual a esta expresión. ¿Qué podemos deducir de ahí? Pues evidentemente que como el módulo del campo y el módulo del desplazamiento son positivos, el producto, es decir, la variación del potencial, que sería este cálculo, va a ser negativa. Y si la variación del potencial es negativa, en este caso esa partícula positiva se está moviendo en el sentido que disminuye el potencial eléctrico, ¿de acuerdo? Potencial electrostático. Pero, ¿qué ocurre con la energía potencial? ¿Qué le está ocurriendo a la energía potencial de esa partícula de carga positiva? Bueno, pues recurrimos a la expresión que relaciona la variación de energía potencial con la variación del potencial. Y nosotros sabemos que es igual a la carga por la variación del potencial. Como la variación del potencial es negativa y la carga es positiva, el producto, ¿vale?, de ambas magnitudes tiene que ser negativo. Es decir, que la energía potencial está disminuyendo o la variación de energía potencial es negativa. Por lo tanto, cuando esa partícula positiva se está moviendo en el sentido y dirección y sentido del campo, lo que va a ocurrir es que disminuye su energía potencial eléctrica. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar ahora a qué ocurre si se mueve en sentido contrario. Es decir, ahora tenemos esa misma partícula de carga positiva, pero se mueve en sentido contrario al campo. ¿De acuerdo? La expresión de partida es la misma. La integral entre dos puntos del producto escalar del campo por el diferencial. Como el campo es constante y uniforme, pues la variación del potencial será igual al producto escalar. Hasta aquí no ha cambiado nada. Pero ¿qué ocurre ahora? Que tengo módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué es 180? Porque el desplazamiento y el campo van en sentido contrario, forman un ángulo de 180 grados. Coseno de 180 es menos 1. Con el menos que tenemos aquí se va. Por lo tanto, me queda esta expresión. ¿Qué deducimos de ahí? Que como este producto de módulos es positivo, la variación del potencial es positiva. Por lo tanto, la partícula positiva se mueve en el sentido en el que aumenta el potencial electrostático. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre con la energía potencial? Pues nada, volvemos otra vez a recurrir a la expresión que relaciona la variación del potencial con la variación de energía potencial. En este caso, como la variación del potencial es positiva y la carga es positiva, la variación de la energía potencial es positiva. Es decir, que en ese desplazamiento de la partícula en sentido contrario al campo eléctrico, su energía potencial, al ser la variación positiva, su energía potencial eléctrica o electrostática aumenta. ¿De acuerdo? Bien, vamos a analizar ahora qué ocurre con una partícula de carga negativa. El análisis va a ser el mismo. Vamos a ver qué ocurre cuando se desplaza a favor del campo y cuando se desplaza en contra. Partimos de la misma expresión, la que relaciona la variación del potencial con el campo y con el diferencial del desplazamiento. Como el campo es constante y uniforme, pues nos quedamos con el producto escalar. Módulo primero, módulo segundo, por el coseno del ángulo que forman, que es 0. Por lo tanto, esta expresión que nos queda, si os fijáis, es la misma que nos quedaba para una partícula de carga positiva. Es decir, la variación del potencial no depende de la partícula sobre la que actúa. Por lo tanto, si antes nos salía que se desplazaba hacia donde disminuía el potencial eléctrico cuando la partícula que se desplazaba era positiva, pues aquí va a pasar exactamente igual. Da igual que sea positiva o negativa,
se van a desplazar ambas hacia donde disminuye el potencial electrostático si lo hacen en la dirección y sentido del campo. Lo que sí va a cambiar es la energía potencial, porque la energía potencial sí depende de la carga sobre la que actúa. Como ahora está actuando sobre una carga negativa, pues la variación del potencial hemos dicho que es negativa, la carga es negativa, por lo tanto, la variación de energía potencial va a ser positiva. En este caso, a diferencia del anterior, la partícula negativa, al moverse en la dirección y sentido en la que lo hace el campo eléctrico, pues va a aumentar su energía potencial electrostática. ¿De acuerdo? Y por último nos queda qué ocurre en la misma dirección y sentido contrario al campo. Bueno, partimos de la expresión que ya conocemos, ¿de acuerdo? Ahora se mueve en sentido contrario y la variación del potencial le va a pasar lo mismo que ocurría antes. Si para la partícula de carga positiva lo hacía hacia donde aumentaba el potencial, aquí va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la variación del potencial solo depende del campo y del desplazamiento, no depende de la carga de la partícula, que acabo de comentar antes. Por lo tanto, como el desplazamiento va en contra y el campo eléctrico va en sentido contrario, coseno de 180, módulo el primero, módulo el segundo por el coseno de 180, que es menos 1, con el menos que tenemos aquí se va y nos quedaría esta expresión. Es decir, que la variación del potencial es positiva y por lo tanto se está desplazando en el sentido que aumenta el potencial eléctrico. Insisto, esto da igual sobre qué carga actúe, porque el potencial es una característica del campo. Por lo tanto, si el desplazamiento es a favor del campo o en contra del campo, la variación del potencial tendrá un valor u otro, positivo o negativo, pero no va a depender de la carga. ¿Vale? En este caso, repito, va hacia donde aumenta el potencial. ¿Qué ocurre con la energía potencial? Ahora sí, la energía potencial va a depender de esa variación del potencial, es decir, de hacia dónde se desplace. Como hemos visto, se desplaza hacia donde aumenta, por lo tanto, la variación del potencial es positiva, pero está actuando sobre una carga negativa. Por lo tanto, cuando yo multiplico, vemos que la variación de la energía potencial es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que si está disminuyendo la energía potencial, la partícula se está desplazando en el sentido en el que su energía potencial eléctrica disminuye. Si la energía potencial eléctrica sí depende de la carga de las partículas sobre la que actúa, sí del signo y de su valor, evidentemente en valor absoluto, pero el potencial no depende de la partícula, de la carga. Depende de su sentido del movimiento y depende de ese sentido del movimiento respecto al campo. En este último caso tenemos ya unas conclusiones, ¿vale? Como podemos ver, si el movimiento de la partícula es en la misma dirección y sentido del campo eléctrico, ¿qué ocurre con el potencial? Pues vemos que independientemente, veis, que la partícula tenga carga positiva o negativa, la variación del potencial es la misma. Se desplazaba hacia donde disminuía el potencial eléctrico. Y si se desplazaba en sentido contrario, independientemente del signo de la carga, se mueve en el sentido en el que aumenta el potencial. Recuerdo que la variación del potencial depende del desplazamiento y del campo, no de la carga. Por eso tiene el mismo valor, o sea, se desplaza hacia donde disminuye en este caso y hacia donde aumenta en este caso, independientemente de la carga. Pero la energía potencial, pues sí. En el primer caso, en función de la variación del potencial, si la carga era positiva, se movía hacia donde disminuía, si la carga era negativa, hacia donde aumentaba, y en el caso contrario, pues si la carga era positiva, se desplazaba hacia donde aumentaba, y si la carga era negativa, hacia donde disminuía su energía potencial. Bien, este es un tipo de ejercicio de cuestión teórica que suele caer mucho. Entonces, cuando os pidan qué ocurre con la variación del potencial y con la energía potencial, yo os recomiendo que lo hagáis por aquí. Si os piden qué ocurre con la variación de energía potencial, ya hemos visto en un vídeo de ejercicios relacionados con este tema, en el que vemos que es más fácil aplicar el principio de conservación de la energía mecánica y ver qué ocurre con la variación de la energía cinética y a partir de ahí ver qué ocurre con la variación de energía potencial. Entonces, repito, hay dos opciones. Siempre que me pidan al final qué ocurre con la variación de energía potencial, si nos piden primero qué ocurre con el potencial, yo lo haría tal y como lo tenemos aquí analizado en esta presentación, como hemos visto en este vídeo, y si nos piden que lo analicemos a partir, nos dicen directamente qué ocurre con la variación de energía potencial, yo os recomendaría que aplicaseis el principio de conservación de la energía mecánica. ¿Por qué? Pues porque sabéis si la fuerza eléctrica va a hacer que se detenga la partícula o aumente su velocidad, con lo cual sabéis qué pasa con la energía cinética y por ahí llegáis mucho más rápido a qué ocurre con la energía potencial de la partícula.
¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo.